Un cordial saludo, bienvenidos al Facebook Live y al tema del conversatorio de hoy. Bienvenidos, vamos hoy a tener un tema muy pedido por ustedes y tiene que ver con la infidelidad en las personas con trastorno límite de personalidad. Pero antes de iniciar el conversatorio, de nuevo les doy las gracias por la participación que han tenido ante estos conversatorios, las preguntas, las dudas. Gracias por tener la posibilidad de poder tener acceso a esta información. Gracias los por las observaciones, por cada uno de ustedes que me dicen que se sienten bien con los seguimientos que a veces hago para que puedan ustedes mejorar la comunicación entre las personas de TLP y las personas no TLP. Y también por la buena aceptación que tienen mis conversatorios y la participación. Les reitero que las personas que no deseen hacerlo público, las preguntas las pueden hacer por el interno y por el WhatsApp. Aquí está de nuevo Eli. Eli, buenas tardes, ¿cómo estás? Colaborándonos nuevamente pues, en este conversatorio. Y vamos a darle inicio entonces la infidelidad en las personas con trastorno límite de personalidad. Hablaba con una de los pacientes, les decía que la infidelidad no es exclusivo de las personas con trastorno límite de personalidad. La infidelidad se habla que hay casi que el 99 al 98, del 98 al 99% de los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra somos infieles. Y la diferencia entre las personas no TLP y las personas TLP son las emociones, es la forma como o el comportamiento que tienen ante esta infidelidad. Esa es la diferencia entre la infidelidad de una persona no TLP y la infidelidad de una persona con trastorno límite de personalidad. La persona con trastorno límite de personalidad, les recuerdo que sus emociones no están siendo controladas por sí mismos. Las emociones los controlan a ellos. Y debido a ese control que tienen las emociones en estas personas con trastorno límite de personalidad, hace que se hagan más evidentes, llamémoslo así, se hagan más evidentes, que porque pueden abordar una situación de estas inadecuadamente, no convencional, con una hipersensibilidad, pueden hacer hasta destrozos en el espacio, en el contexto, en el espacio donde se encuentran. Pueden golpear a la persona, como también pueden llegar a tener autolesiones, ¿ya? O hasta intentos de suicidio, lo que no pasa en una persona con trastorno límite de personalidad. Simplemente es infiel, ni modo, asume la responsabilidad, me echaron, me botaron, lloro, o posiblemente aprenda la lección, posiblemente o no la aprende, la vuelve y la repite, ¿sí? O sea, pero no manejan demasiada hipersensibilidad. En cambio, las personas con trastorno límite de personalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen una connotación y es el dolor emocional. Ese dolor emocional los lleva a tener mucho dolor, mucha insatisfacción. No, es que ni siquiera es insatisfacción, es ese miedo al abandono. Es miedo al abandono, miedo a que la persona se vaya, miedo a no tener esta persona, miedo a... ¿sí? Eso cuando la persona con trastorno límite de personalidad le pasa una infidelidad, ¿cierto? De un nodo TLP. Pero si la infidelidad es de la persona con trastorno límite de personalidad, recordemos que
nosotros tenemos tres cerebros. El primer cerebro, que es el reptiliano, que es esta parte de acá, el que hay en esta base de acá, es la parte más funcional del ser humano, que sin esas funciones como respirar, comer, correr, sí, no podemos hacer sexo, no podemos, no, si esto no funciona, nosotros no estaríamos haciendo estas actividades, ¿correcto? Entonces, una de las funciones, digamos, de este primer cerebro, y que es solamente funcional, es el sexo. Como las personas con trastorno límite de personalidad no tienen ese autocontrol, a veces no tienen ni siquiera ese pudor, a veces no tienen esa reflexión, simplemente se sienten atraídas y son como niños, se sienten atraídos y van tras esa atracción, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿ya? Pueden regresar, pedir perdón, como otros no TLP, perdón, no lo vuelvo a hacer, discúlpame, ¿sí? Como los no TLP pueden culpar a la otra persona, es que es por tu culpa, por no tener un buen sexo, por no tener una buena relaciones, digamos, interpersonales, no tener una buena comunicación, no tener unas salidas íntimas, pues, de pareja, por no saber cuidarme, o no saber mantenerme, o no saber sostenerme, ¿sí? Eso lo podemos hacer tanto personas no TLP como personas TLP. Vuelvo y le digo, la diferencia es la parte emocional, o sea, la forma como abordan cada situación, la forma como ellos se comportan ante estos eventos. Entonces, si la persona tiene trastorno límite de personalidad y dentro de su parte funcional, ojo, funcional, está solamente volver a repetir lo que le generó satisfacción en su momento de su infancia, él va a estar repitiendo con una, con otra, y con otra, o con otro, y con otro, y con otro, y con otro, a tratar de tener esa satisfacción y ese placer, ¿ya? Y es indiscriminado, ¿ya? Estamos hablando de que no importa quién sea, si es alguien muy allegado, no allegado, no conocido, no importa. Simplemente lo que necesitan es esa parte funcional, esa pulsión de sexo, ese deseo de sexo. Y vuelvo y le repito, eso está en el primer cerebro y eso es funcional. ¿Qué pasa? Que si nosotros no aprendemos a tener control de estas sensaciones o de estas funciones, esto se vuelve cada vez más adictivo. El sexo se vuelve adictivo, como la droga, como el alcohol, como el tabaco, como la parte psicotrópica, entonces drogas psicotrópicas. Entonces eso, si no se tiene un autocontrol, esta sensación, este deseo, porque es un deseo de una y otra vez, es como si estuviera pidiendo más y más, un día más de más y más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, y no va a tener control. Entonces lo tiene indiscriminadamente. Que la otra persona que no tiene TLP vive con esta persona que tiene este trastorno y que dentro de este trastorno tiene lo que es el sexo indiscriminado o la pulsión del sexo. Ni modo. O sea, si no se hace un tratamiento, ojo, un tratamiento psiquiátrico más el terapéutico, la parte terapéutica, no hay retorno, no va a haber ese retorno, no va a haber poder tener esas herramientas, esas estrategias de autocontrol. Y va a ser, o sea, cada vez va a ser más llevado, va a ser más atrapado y sin salida entre el sexo, más sexo, más sexo, más sexo, más sexo. Y eso se convierte en una enfermedad y hay un trastorno también que tiene que ver con la sexualidad. Simplemente que lo hacen mucho más impulsivo. La persona con trastorno límite de personalidad lo hace con más impulsividad, con más fuerza, ansiedad, deseos. Esa es la gran diferencia. Que puede la otra persona controlar, la persona no TLP puede controlarla, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad va a ir a buscar en
esa misma sensación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y que eso es lo que hace que no haya retorno en una relación. Sí, te pido perdón, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Y pueden decir la verdad. En ese momento están diciendo esa verdad. Pero entre la verdad y el impulso de ese inconsciente, puede más el impulso de ese inconsciente que el instante de arrepentimiento que tienen estas personas con trastorno límite de personalidad para no volverlo a hacer. ¿Ya? Vuelvo y le repito, a no ser que tenga un tratamiento de ambas, tanto psicológica como psiquiátrica, no hay retorno. No, o sea, no, es que yo estoy esperando porque es que él me dijo, ella me dijo que por favor, que lo esperara, que la esperara, que ella iba a cambiar. No, no hay forma. No hay forma si no hay un tratamiento psicológico y si no hay un tratamiento psiquiátrico. No hay forma. ¿Por qué? Porque eso está muy conectado con la parte neuronal. ¿Y qué pasa con los neurotransmisores? Los neurotransmisores también hacen, esa es la parte química del organismo, la parte biológica del organismo. Y sí, y cada neurotransmisor tiene un nivel de satisfacción, y si rebasamos cada vez más y más ese nivel de satisfacción, ese neurotransmisor va a pedir todos los días un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, hasta que la persona pierde total control de sí mismo y ya es solamente una pulsión. Ni siquiera es el deseo de tener sexo, es una pulsión sin placer, ¿sí? Es una pulsión sin placer. Entonces ahí no hay retorno. Esa es la gran diferencia entre las personas con TLP y las personas no TLP en una infidelidad. ¿Ya? Es que mi esposo fue muy lindo, muy hermoso. Tuvimos 20 años de casados, 15 años de casados, mi esposa linda, hermosa, 15 años de casado, 20 años de casado, pero de la noche a la mañana me empezó a ser infiel, ¿sí? Entonces quiere decir que hubo un detonante, y tras de ese detonante no hubo un control, no hubo un contención emocional de eso, porque la contención emocional es la otra pareja diciéndole descarado, me infiel, y empieza uno a maltratar a la otra persona, decirle cosas muy hirientes, porque es mi dolor, o sea, depende de cómo tengo mi dolor, es la forma como yo hablo, la forma como yo me expreso, y muchas veces esa forma de expresarlo es diciendo unas palabras fuertes o teniendo como unos juicios de valor demasiadamente fuertes, como con ganas de destruir al otro, ¿cierto? Pero más que destruirlo es como tratando de que él o ella pare, ya no más. No hay retorno. Esto sí se lo digo, como no hay retorno, lo ideal, si la persona que tiene el trastorno límite de personalidad o que no tiene el trastorno límite de personalidad está pasando con una pareja que tiene, digamos, varios amores, o que tiene un amante, 2 amantes o 3 amantes o lo que sea, lo ideal es que si esta otra persona no se hace un tratamiento psicológico, usted lo haga un tratamiento psicológico para poder avanzar en este proceso, para poder desengancharse de este dolor emocional, desengancharse de ese sentimiento de desventaja que queda y que le da a la otra persona por haber permitido o haberse permitido que su pareja esté con otra persona, o esté con otro hombre, o esté con otra mujer. Para ello, lo ideal es entonces una terapia psicológica. La terapia psicológica no es necesario que lo tenga con una sexóloga o un sexólogo, no. Es un terapeuta que le ayude a retornar hacia sí mismos, a tomar otra vez su dignidad, su autoestima, su identidad, su valía, ¿sí? Y de ahí tener la claridad y la objetividad si desea continuar con esta persona, que ya sabe que no hay retorno, que ya sabe que sale de puertas para afuera, y que de puertas para afuera a los 2 siguientes pasos
ya está enganchada o enganchado con un hombre, con una otra mujer. Es simplemente saber, conocer y aceptar. Si entre ese conocer y aceptar no, o sea, no va a poder vivir, no va a poder estar tranquila o tranquilo, porque cada vez que abre los ojos, o cada vez que esta persona va a salir a la calle, o cada vez que coge el celular, o cada vez que se esconde, va a hablar con esta persona, o con otra, y con otra, y con otra, y esto la está o lo está dañando a usted emocionalmente. Lo ideal es que haga terapia para que mire si acepta este estado emocional de esta persona con su constante infidelidad, y que no me importa, sí, yo sé que tiene varias mujeres, sí, yo sé que tiene varios hombres, pero sí, pero y no se te da nada, no, a mí no se me da nada. Ah, bueno, entonces si no se te da nada es porque ya tienes todo ese autocontrol también emocional, y simplemente sabes que eso es una condición, sobre todo de las personas con trastorno límite de personalidad. ¿Ya? Que no todos son infieles, no todos los que tienen trastorno límite de la personalidad son infieles. No todos, algunos. Aclaro, algunos son infieles, hombres o mujeres. Hombres o mujeres son infieles. Pero para ello, vuelvo y repito, para parar, para ser consecuente, para hacer un análisis, para ver si es necesario tener el terapeuta. ¿Ya? Pero también la otra persona que no tiene trastorno límite de personalidad, pero es la que está viviendo con esta persona que tiene trastorno límite de personalidad y tiene miles de relaciones sexuales de un día a otro, o dentro de un mes a otro. Entonces lo ideal es que aprendan un poco de ellos. Aceptar no quiere decir es que mi modo, es que ya porque lo amo, entonces me lo tengo que aguantar así, me lo voy a aguantar así, porque es que yo yo la amo mucho, yo lo amo mucho, pero que no me abandone. ¿Ya? Tampoco es aprender a tener su propia valía y simplemente decidir si acepta a esta persona bajo estas condiciones o no las acepta. Y si las acepta, que no te haga daño. Que no te haga daño, porque si se te hace daño, esa ira acumulada, esa rabia acumulada, esa desventaja acumulada, eso va creciendo psicológicamente como una bola de nieve, va creciendo, y simplemente se va a enganchar con la otra persona y va a terminar en una discusión sin fin y en una espera sin retorno. Entonces, eso es demasiado importante que lo entiendan. Y es que mírense ustedes hasta dónde pueden ustedes llevar esta situación, hasta dónde ustedes pueden aceptar esta situación, y hasta dónde ustedes, sin que se hagan daño, pueden aceptar estas condiciones sin hacerse daño. Es que él me tiene con ira, es que él me tiene con odio, es que me enfermé por él. No, esto no es así, porque yo acepto o no acepto lo que a mí me hace feliz o lo que no me hace feliz. Soy yo la responsable de eso. O sea, cada uno, bien sea personas con trastorno límite de personalidad o personas con no teniendo el trastorno límite de personalidad, son ellos los únicos responsables de sus situaciones emocionales, porque el que no quiere y es consciente, uno simplemente se va. ¿Ya? Se le puede dar un margen de espera, digamos, prudente, pero no que pasen 15 años, 20 años y en las mismas. Y la otra persona termina siendo una persona triste, deprimida, con angustias, con miedos y temores. O sea, está incrementando un problema y un problema a otro problema de salud. El uno es un problema de salud mental y el otro es un problema de salud físico. ¿Pero por qué? Porque estoy esperando todavía aquí. Ay, que mi señora caiga, por favor, en cuenta. ¿Y cuánto lleva usted esperando? No, pues yo llevo 15 años. ¿Sí? Cuénteme, ¿qué problemas ha tenido a nivel de salud? No, pues he tenido una cirugía, pues
me sacaron el hígado, o me sacaron el problemas de colon, o problemas de estómago, o problemas de salud. Porque lo que uno no acepta, literalmente, lo que uno no acepta, lo que uno no asimila, el físico lo recibe. Lo que no acepta psicológicamente, el físico lo recibe. Eso no quiere decir que eso no va a tener consecuencias. Sí trae consecuencias. Y las consecuencias lo recibe el físico. ¿Ya? Entonces también es muy importante que estén prestos a escucharse y a preguntarse hasta dónde ustedes van a permitir esta situación y hasta dónde ustedes van a permitir enfermarse de sus emociones o enfermarse en su área física. Esas son las dos preguntas que ustedes se deben hacer. Y si puedo o no puedo, si debo o no puedo, debo continuar. ¿Por qué? Porque, bueno, les repito, terminan siendo, como les decía la semana pasada, pasan de agresor, víctima a victimario. Entonces la persona víctima logra respirar un poquito, logra salir su cabeza un poquitico y empieza a coger al agresor a victimizarlo, a hacerle lo mismo que me hacías tú. Entonces eso es un patrón muy difícil de sanar, la parte de los victimarios. Lo ideal es no explorar, lo ideal es dejar las cosas ahí. Entonces, si yo no sé manejar esta situación, entonces simplemente me retiro. Entonces, hay un dolor emocional. Con la convivencia hay dolor emocional, y sin la convivencia lo mismo. La diferencia es que no estoy esperando nada de la otra persona. Tengo mi dolor emocional, pero no estoy esperando nada de la otra persona. Ya estoy ubicada donde tengo que ubicarme y ya estoy llorando lo que tengo que llorar y estoy haciéndome las terapias que tengo que tener para yo poder avanzar. Mientras que si yo estoy ahí estancada, esperando a que la otra persona me dé luz verde para que sea la esposa ideal o el esposo ideal, ahí no les aconsejo, mejor dicho, ese es el paso más delicado, es la postura más delicada del ser humano. Entonces, lo ideal es que ustedes tengan muy claro, demasiadamente claro, es no engancharme en los celos y en los reclamos y en la hipervigilancia, ¿ya? Que eso es lo que hacen las personas con trastorno límite de personalidad y las personas que no tenemos este trastorno. Podemos llegar a ese punto. Podemos convertirnos en esa hipervigilancia, comer por él, respirar por él, sentir por él, reír por él, vestirme por él, ¿ya? O por ella. Y esto ahí ya se convierte en un trastorno mental. Puede terminar en un trastorno mental. Entonces, ¿hasta dónde hay que salvaguardar mis emociones o hasta dónde hay que salvaguardar mi estado físico emocional? Las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario hay que salvaguardarse. Y no permitir que la otra persona haga con su vida lo que quiera. Con tu vida lo que quiera. No, toma tú esa voluntad, toma tú esa tenacidad y salga adelante. Es que no quiero volverme a enamorar, no, yo no sé si no se quiere volver a enamorar, no sé si no quiere volver a tener pareja, no lo sé, pero lo más importante es que usted se recoja, usted vuelva nuevamente a creer en usted, a amarse usted, a sentirse usted, a escucharse, a abrazarse, a sentirse. Eso es lo más importante dentro de una relación. Yo no sé si abusiva o no abusiva, no puedo entrar en eso, pero a que ustedes tengan el autocontrol, ustedes tengan su propia voluntad para poder marcar el límite y saber que de aquí para adelante no va. Porque de aquí para adelante lo que pasa es que sean los abusos y los atropellos emocionales que va a recibir de la persona, o TLP o no TLP. ¿Correcto? Ahora sí, pasemos a Eli, pasemos a las preguntas, por favor. Ok, doctora.
Bueno, por acá nos dicen, buenas tardes, doctora María Victoria, desde Chaparral, Tolima, viendo este fabuloso programa del trastorno TLP. Tengo una pregunta que tuve en una relación cercana donde fueron tantos los momentos de descubrir y vivir momentos inolvidables que desde un inicio te dice que en algún momento llegará a su fin en cualquier momento, por lo que te dejan heridas que un TLP creo que se siente usado y al final se repite el abandono, no quedando experiencia racional para uno. Creo que se aumenta el vacío psicológico. Eso es correcto. Eso es correcto. Para eso es muy importante la ayuda de una persona, de un psicólogo. ¿Por qué? Porque si yo, que no soy TLP, me llegase a pasar una cosa de estas, voy a quedar, si no destruida, medio destruida. Una persona con trastorno límite de personalidad mucho más, porque es a toda hora entre la angustia, el miedo al abandono, una angustia y un miedo al abandono, una angustia y un miedo al abandono. O sea, es ahondar más y más. Entonces, para que no sea más difícil tenerte que arrastrar para salir de donde te adentraste, hacia dónde dirigiste tus emociones, hacia dónde te dejaste arrastrar por tus emociones, a tiempo, busca un psicólogo y que te ayude a salir adelante, pero con una seguridad muy grande que te enseñe a vivir sin el otro. Eso es lo que nosotros tenemos. Las personas no TLP, que es el 94% de las personas, sabemos no vivir sin el otro. Y nos podemos llorar, podemos adelgazarnos, o podemos engordarnos, o podemos hasta ir ante el psiquiatra para que me ayude con una pastillita pues, para poder dormir, o para calmar mi llanto, ¿cierto? Pero salimos, o sea, podemos estar sin el otro. ¿Ya? Mientras que una persona con trastorno límite de personalidad es la parte más difícil, porque las personas con trastorno límite de personalidad necesitan del otro. ¿Qué hay que hacer? Ayudarlos a que ellos también pueden vivir sin el otro, a que tengan y se sanen emocionalmente y que tengan ese autocontrol para aprender a vivir sin el otro. Ok, por acá nos escriben por el WhatsApp desde Uruguay. Buenas tardes, dejo una pregunta planteada. Entiendo perfectamente lo que plantea con el tema de la infidelidad. Lo que no hay muchas opciones es cuando no hay cuidados de protección a la hora de las relaciones, enfermedades, embarazos no deseados, ¿o sí? ¿Cómo se manejan esos temas que son tan delicados a la hora de abordarlos? Gracias. Gracias por compartir. Mírame, hay algo, y esto se debe enseñar a los niños, o sea, se debe enseñar a las personas desde muy niños, independiente si tienen trastorno o no tienen trastorno, cualquier clase de trastorno. Y es lo que es el autocuidado, es la preservación de sí mismos, o sea, aprenderles, a enseñarles que el acto sexual el autocuidado no es el mismo acto sexual, el autocuidado ni siquiera es el mismo preservativo, el autocuidado ni siquiera es el mismo dispositivo. El autocuidado es aprender a decir sí y aprender a decir no. ¿Ya? Aprender a que mi cuerpo, esto me lo decía mi madre, mi cuerpo es templo, comunión, iglesia y de adentro habita Dios. Y eso es religión. Mi mamá no tenía ninguna religión específica, pero hablaba de las filosofías religiosas que todos eran para mejorar. Y ahí ella nos ubicó en esa parte. Y es exactamente eso. Si tu cuerpo es un templo, si tu cuerpo es es el vehículo para poder estar aquí en el planeta Tierra, entonces cuidémoslo. Entonces, a enseñarle desde la edad de los 7, 8 años, cómo hacerse ese autocuidado del respeto a sí mismo. ¿Ya? Pero si no lo han tenido y ahora estamos adultos, ¿cierto? O estamos jóvenes, ni siquiera el preservativo, ni siquiera el condón, ni siquiera la pastilla ayuda a ese autocuidado. ¿Ya?
Para ello sí es necesario, pero esto es un aprendizaje que lo hacen los padres o las personas adultas responsables de los niños. O sea, eso se llama, ¿cómo le dices? ¿El qué? El sistema de creencia. El sistema de crianza, ¿no? Creencia. Eso se llama aprendiendo a crecer, o sea, se llama pautas de crianza, ¿ya? Eso se llama pautas de crianza, que lo que debe darnos son los adultos a los menores de edad, ¿cierto? O a esos adultos responsables de sus menores, ¿ya? Pero si ya estamos adultos, vuelvo y les digo, es necesario ir donde ahora sí, búsquese un terapeuta que sea sexólogo y que les enseñe esos autocuidados que son necesarios. Y dentro del autocuidado, ahí no vale la parte del terapeuta sexólogo. El autocuidado tiene que ver con el control emocional. Pues yo les digo, el sexo es pulsión, o sea, es una pulsión tal como la comida, como ese sentimiento, ese deseo de comer, ese deseo de hacer algo, ¿cierto? No importa las consecuencias, y ahí lo que se necesita es el control voluntario de las emociones. Entonces búsquese una persona que sepa de ese control voluntario de las emociones y que aprendan a decir sí o a decir no en nuestras relaciones sexuales. Ok. Por acá nos escriben por el WhatsApp desde Honduras. ¿Tiene que ver el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad que a mis 35 nunca me he enamorado de nadie y que me gusten por igual hombres y mujeres? No soy promiscua, claro, soy muy selectiva y tengo una vida profesional activa, pero me preocupa quedarme sola por no poder enamorarme nunca, y si lo he intentado, me aburren las relaciones largas, pues aunque intente, aún con terapia. Bueno, te digo que sigue intentando. Mira bien, los terapeutas o el área de la salud, los profesionales del área de la salud son como los zapatos. Yo los pongo ahí metafóricamente. Hasta que no encuentres tu horma de zapato y que te sientas súper cómodo o súper cómoda, no dejes de buscar ese terapeuta. Existe un terapeuta para que te dé la forma de cómo tener ese autocontrol, ¿ya? Alguien decía, que fue muy fuerte, decía esta persona, que decían que las personas con trastorno límite de personalidad no tenían empatía. Y es verdad, porque cuando son niños, recuerden que los niños son muy traviesos, ¿cierto? No tienen la precaución, no tienen la forma de ver más allá del mismo deseo como tal, y van simplemente por ese deseo. Si quieren el juguete, es el deseo del juguete, es el deseo del bombón, es el deseo de la torta, es el deseo, y hay niños que se imponen ante ese deseo, que el adulto muchas veces se ve obligado a ceder ante ese deseo, ¿ya? Entonces lo que está pasando contigo es algo similar, es más o menos algo similar. Lo que pasa es que primero que todo, necesitas aprender de lo que es la empatía, necesitas aprender de la empatía un paso a la compasión, y eso se puede aprender perfectamente, y eso se llama sanarse en el trastorno límite de personalidad, que sí existe. Entonces, para ello te invito a que camines y camines como cuando estás buscando un par de zapatos hasta que encuentres el terapeuta que es para ti y que te ayude a tener ese autocontrol voluntario. Autocontrol quiere decir voluntario de tus emociones, y empieces entonces a encarnar la empatía, a trabajar la empatía y la compasión por el otro, porque estás en un momento donde simplemente casi que son desechables, no importa, indiscriminadamente hombres o mujeres, casi que son desechables, simplemente es deme lo que yo necesito, y como un vaso desechable o una botella desechable, chao, ¿cierto? Eso se necesita tratamiento. Ok. Por aquí nos dicen buenas tardes, pregunta.
Porque una persona con TLP tiende a atraer, digamos, a sus víctimas con sexo. ¿Y qué hay que hacer cuando te enteras que tu expareja TLP ya tiene otra relación? Pero no hablemos de víctimas. Ojo, ojo. No hablemos de víctimas. Les voy a explicar por qué no podemos hablar de víctimas. Porque si, o sea, llega alguien, viene una persona que es TLP, y esa persona TLP no es que te atraiga con esos halagos, no, ellos es la forma como un niño hace para atraer al adulto, para que le concedan sus deseos, simplemente que el adulto o la persona que se ha hecho terapia, se ha hecho un coaching del ser, sabe cuáles son sus debilidades. Y ante tanta atención tan hermosa, tan bella, uno para, porque tanta hermosura y tanta belleza, de tanta excelencia no existe. Entonces, la víctima, no, es que yo puedo decir no, pero si yo tengo una desventaja emocional que traigo de la niñez, y esa desventaja de esa niñez, ese X, que tiene un trastorno límite de personalidad, esa persona ve en mí la facilidad de poder llenarla, pero no para maltratarla, no para herirla, porque es que, vuelvo y le digo, es un trastorno. Imaginémonos simplemente, no miremos las imágenes de las personas, miremos cerebro. Esto me lo decía mi coaching de ontología. Mira solamente cerebros. Mira con qué cerebro está hablando. Si está hablando con el primero, con el segundo, tercero. No importa si es hombre, mujer, niño o niña. Simplemente aprende a leer cerebros. Si tú aprendes a leer cerebros, tú no te vas a enganchar con nada ni con nadie. ¿Ya? Entonces, no hablemos de víctimas. No hablemos. Esto es como la demanda y la oferta. La demanda y la oferta. Así. Simplemente soy yo la que necesito de ese afecto. Soy yo la que necesito de esa atención. Soy yo la que necesito ser la princesa y la reina de ese hombre. Muy bien. Ahí yo tengo un problema de autoestima. Soy yo la que tengo el problema. Entonces, antes de yo ponerme el problema en manos de una persona con TLP, pues mejor me voy para donde un terapeuta. Así me duele menos. Así me engancho menos. ¿Ya? Y así no soy víctima. ¿Correcto? Entonces, no es eso, sino que es la forma como niños, la gran mayoría de las personas con TLP enamoran como niños. Donde te dan de todo, te admiran de todo, te hacen de todo para que estés caminando por encima del piso. Y es como si estuvieras cogiendo el cielo con las manos. Eso es la primera alerta que uno debe tener. No. Tanta hermosura no existe en el planeta Tierra. Porque es que aquí en el planeta Tierra hay seres imperfectamente imperfectos. No perfectamente perfectos. No hay. Somos imperfectamente imperfectos. Entonces, tanta belleza, tanta hermosura no existe. Entonces no nos dejemos deslumbrar. Y simplemente sigo mi camino. Gracias, pero sigo mi camino. Pero si yo me detengo ahí, es porque yo ahí engancho. Yo ahí quepo. Yo ahí me estaciono. Yo. No el otro que me está haciendo estacionar. No, porque yo le puedo decir que no y salgo y me voy. Y nada pasa. ¿Es el otro o soy yo? Claro, si yo ya me estaciono ahí, claro, soy atrapada. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Estamos esperando ese retorno a esa belleza tan hermosa que fue los primeros 6 meses de romance. Y pasan 1 año y todavía estoy esperando. Y pasan 3 años y todavía estoy esperando. No esperen. Simplemente vayan, busquen a un psicólogo. Hablen con el psicólogo, hagan catarsis. Y salgan de ahí. Ok.
Por aquí nos dicen, ¿se puede vivir con la persona sin engancharse con este y salir afectada emocionalmente? Cuando dice se puede salir y no estar enganchada y salir afectada, simplemente que desde el principio te enganchaste. Es necesario tener herramientas, tener estrategias para no terminar enganchados. Eso sí es cierto. ¿Que yo me puedo enamorar de una persona TLP? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ah, pero es que yo tengo herramientas, tengo tácticas. ¿Ya? Para llevar a la otra persona a que logre verse, porque yo puedo decir que esa persona sí tiene TLP, pero es una persona que tiene habilidades, todas las habilidades duras las tiene, o sea, toda la inteligencia intelectual, pero también tiene que tener talentos, también debe tener habilidades. Y también puedo sacarle esa habilidad, ese talento, sin engancharme, y sin engancharme y sin dolerme. Bueno, por acá nos escriben desde el WhatsApp. Uh-huh. Pregunta, soy TLP, diagnosticada hace 9 años, tenía una relación que era un círculo vicioso, volvíamos, terminábamos y siempre yo fallaba. Las infidelidades no eran físicas, incluso la mayoría de veces fueron por medio de conversaciones. Hace 2 meses decidí dejar esa relación, ha sido muy duro porque mi miedo era estar sola. Continúo terapia y realmente me doy cuenta de que solo tenía un miedo que podía superar cada día, disfruto más de mi soledad y he entrado en nuevos proyectos los cuales me mantienen distraída. Muy bien, te voy a decir algo, no que no te distraigas, no te vayas a distraer, no, vas a estar pendiente de tu autocontrol, o sea, autocontrol de tus emociones. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Por dónde entra? Ese sentimiento, esa emoción que te hace tener relaciones virtuales, ¿ya? ¿Qué es lo que te llama? ¿Dónde está en el sistema de creencias? ¿Dónde están las conductas aprendidas? Es que es todo esto, para que no te distraigas. No, quédate contigo, camina contigo, avanza en tus proyectos, pero quédate contigo. Ok, por acá nos escriben por el WhatsApp una pregunta. Si tu pareja TLP comete una infidelidad en medio de una crisis matrimonial, el no TLP, ¿cómo debe analizar eso? ¿Como un síntoma de su problema o como una infidelidad cualquiera? A veces no sé si verlo como un sinvergüenza o como un enfermo. Y otra pregunta. Si los TLP se aferran tan fácil a las parejas, nunca dejan al amante. Mira, yo te diría a ti que más que preocuparte por las amantes o el amante de tu pareja que es TLP, que estamos en una crisis matrimonial, no sé cuántos años, porque no dices cuántos años llevas de casada, ¿cierto? O tienes de relación de pareja. Yo te diría que es hora de que vayas y busques un terapeuta. ¿Por qué? Porque ya te olvidaste de ti. Ya estás pensando por él, sintiendo por él, resistiendo por él, caminando por él, sufriendo por él, todo por él. Ya es hora de que vayas y busques un terapeuta para que te ayude y te jalone y miras a ver qué es lo que tú quieres. Si quieres continuar, continúa. Y si no quieres continuar, pues para. Pero ya es hora de que vayas donde un terapeuta. Ok, por acá nos dicen, buenas tardes, ¿cómo las personas no TLP pueden salvaguardarse a sí mismas? Gracias. Cuando hablas de salvaguardarte, estás diciendo, o estoy entendiendo, o estoy leyendo, que ¿cómo hago para que la otra persona no me afecte? Estoy leyendo. ¿Cómo hago para que la otra persona no me afecte? Sencillo. Muy sencillo. Miren lo que les voy a decir. Mi madre a la edad de los 8 años, con sus 8 hijos, a cada uno cuando iba cumpliendo 8 años, nos llevaba donde el psicólogo, que además era psiquiatra. Y mi mamá le decía, bueno, aquí empieza la terapia suya para que se destraumatice de todo lo que pasó en esta primera etapa de su vida, para que cuando sea adulta no me eche culpas. ¿Ya? Eso a mí me ha servido demasiado. Muchísimo, porque para mí es muy importante, yo psicóloga, tener mi psicóloga, yo tengo mi psicóloga, ¿ok? Entonces,
te digo que es muy importante que vayas y busques un psicólogo, porque quieras o no quieras, no te vas a salvaguardar. Quieras o no quieras, no te vas a salvaguardar si no has hecho un tratamiento, si no te conoces, si no sabes qué es lo que más te llamó la atención de esa otra persona. ¿Con qué te enganchó? Te enganchó con la sonrisa, con la mirada picaronga, con el cabello medio despelucado, con la sonrisa sensual o la seriedad. ¿Eso a quién se parece en tu niñez? Siempre les digo, cuando uno elige las parejas, sean hombres o mujeres, sean hetero o homosexual, siempre estamos buscando a las personas con las que nos rodeamos y nos llenaron o nos impactaron en la infancia. Siempre estamos buscando modelos de modelos, para cambiar de modelo, no para acabar del modelo ni para romper el modelo, sino para modificar ese modelo según las expectativas mías de la edad que tengo en estos momentos, más el momento histórico por el que estoy pasando. Se necesita terapia. Y esto va para las personas TLP como las personas no TLP. Tengan la posibilidad de hacerse terapia psicológica, y es a través de allí que ustedes se van a conocer cuáles son sus debilidades, cómo potencializar sus habilidades, cómo salir de esas debilidades para fortalecerlas, cuáles son mis amenazas y cómo voy a hacer ese giro a llevarlas a un lugar donde sean mis beneficiados. Esas habilidades, esos patrones de conducta, esos sistemas de creencias. Todos tenemos exactamente ese sistema de creencias. Todos los que estamos aquí como seres humanos en este planeta. ¿Ya? Entonces, vayan, busquen un terapeuta y acuérdense de lo que estoy diciendo. La parte de los terapeutas son como los zapatos. Hasta que encuentres la horma de tu zapato. Este zapato no me sirvió, y porque no le sirvió no va a caminar descalzo. Ya no voy a seguir buscando más zapatos, voy a caminar descalzo. Nadie camina descalzo. Va y busca hasta la que encuentre la horma de su zapato. Hasta que encontré mi horma de zapato, genial, delicioso, y me encanta, me casé con ese almacén. Ese almacén para mí es lo más importante. Muy bien. Así son los terapeutas. O los médicos. Así somos. Por acá nos dicen por qué las personas con TLP, cuando se cansan de una pareja, empiezan a triangular con otras personas, y cuando te enteras ya dieron por terminada la relación, y aún estando contigo ya tienen a la otra persona lista para olvidar a la actual pareja. Pero eso no es solamente menester de las personas TLP. Las personas no TLP también podemos hacer eso. Vuelvo y les digo, es la intensidad con lo que lo haga y cómo lo hacen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también he conocido hombres muy fieles, muy de su hogar, muy de casa, y mujeres que van y lo persiguen hasta que por fin lo tienen, o viceversa, ¿cierto? Es que, vuelvo y les digo, el problema no está en el otro, no lo pongamos en el otro, pongámonos en el mí mismo, como dice un colega, pongámonos en el mí mismo. El mí mismo, ¿qué está pasando con mí mismo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué hay en mí? Es que se cansó, ya tiene otra. Muy bien, es que está pasando conmigo. ¿Cuándo me olvidé de mí? ¿Cuándo permití que yo ni siquiera me diera cuenta de que tenía una relación, de que estaba haciendo una triangulación, y yo ni siquiera me di cuenta? Pero que cuando yo le pregunté, él me decía, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Hola, si yo estoy preguntando es porque ya sé que algo está pasando. Porque uno no pregunta si nada está pasando. Es cuando uno va donde los niños, está calladito y dice, Juanito, dígame usted qué está haciendo. Nada. Y cuando uno va, el papel higiénico regado. Es exactamente lo mismo. Es que lo más importante es que nos hagamos cargos de nosotros mismos. Y para poder tener relaciones adultas, relaciones maduras, para eso es muy importante entonces tener yo esta madurez y tener este crecimiento personal. Ok, por acá nos dicen, buenas tardes doctora, gracias por su gran ayuda. Quisiera saber si es posible adquirir este trastorno
por consumo de drogas o por demasiadas intervenciones quirúrgicas o por haber tenido accidentes o por falta de oxígeno al nacer. Puede ser todas las anteriores. Puede ser todas las anteriores. O sea, ¿qué pasa? Te tocaría sentarte con el terapeuta, hacer toda una catarsis y empezar a contar tu historia personal. Y empezar a hacer una retrospectiva para mirar cuándo fue que se instauró ese trastorno y que a partir de ahí qué ha pasado con tu vida. ¿Ya? Buenas tardes. ¿Qué hace a las personas, qué hace que a las personas con TLP se enganchan o se encariñan tan fácil de ellos? La ternura como un niño. Ellos y ellas aman como ama un niño. Ama con deseo. ¿Ya? Ama porque para ellos es necesario tener el acompañamiento de adulto, porque es que son los niños en medio de los gigantes. ¿Ya? Ellos nacen en medio de gigantes. Entonces, ¿qué hacen los niños? Encantar. ¿Por qué nos encantan los niños? Porque son muy tiernos, porque son muy cariñosos, porque se hacen querer. Exactamente así está el adulto. Ok. Por acá nos dicen... por acá le respondieron, doctora, y sí, me voy dando cuenta apenas de que tiene este problema, ya tengo 2 hijos, ya no sé qué hacer y siento feo dejarlo. Ya es hora de que busques una terapeuta o un terapeuta para que puedas hacer toda esta catarsis, para que puedas hacer toda esta terapia y te ayude a retornar a ti misma para que tomes una relación en una posición de el adulto, no desde la lástima y no desde el miedo. Doctora, ¿se puede decir que la persona con TLP o algunas personas con TLP son promiscuas? Algunas personas con TLP son muy promiscuas, no todas. Correcto. Bueno. Pero es por el impulso, ¿ya? Es por ese impulso, no es porque yo no TLP, me encanta, me seduce, me gusta, sí, sino que es simplemente por instinto de estar sintiendo como esas sensaciones de los niños cuando estaba en el momento de ser niño. Es eso. Doctora, es difícil no engancharse en una discusión a través de una infidelidad porque duele mucho. Sí y no. Sí y no. ¿Tenemos tiempo? Sí. Sí y no. Y yo les voy a explicar por qué sí y por qué no. Yo daba muchas estrategias a las personas, hombres o mujeres, que tuvieran una infidelidad. Y para mí era fácil dar una estrategia y me encantaban los resultados de esa estrategia. Pero yo no creía en la infidelidad, no creía en nada de eso, porque a mí nunca me pasó. Hasta cierto momento. Cuando yo supe que mi esposo estaba empezando a tener una relación, dije yo, aquí fue. Aquí voy a sentir lo que las otras personas dicen que sienten, ¿cierto? Y estuve por 3 años haciéndome ese seguimiento yo de mis emociones. Hasta que ya había cogido bastante ventaja y ahí ya paré yo, ¿cierto? Y sé que de qué es eso, yo sé qué es eso, pero sigo pensando en mí. Seguí pensando en mí. ¿Duele? Sí duele, pero sigo pensando en mí. Entre yo y el dolor me elegí yo. Y fue muy satisfactorio porque también utilicé las mismas estrategias que les he dado a mis pacientes y dio resultado. Y fue un gran hombre hasta su muerte, que murió hace un mes, hasta su muerte. Bueno, ya me dice ella que debo de cortar. Las esperamos hasta la próxima semana. Los esperamos hasta la próxima semana. Por favor, sigan enviando los temas o posibles temas que podemos hablar, y para que todos y cada uno de ustedes entiendan un poquitico más acerca de lo que es este trastorno y que salgamos de ciertos mitos, porque también hay muchos mitos sobre este trastorno, y empecemos a mirarlo y aterricemos, o sea, tengamos los pies en tierra para poder avanzar en este trastorno y ayudarlo o ayudar también al otro. Bueno, muchísimas gracias por participar y por estar acá. Éxitos.